Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, hoy es viernes 17 de julio y este domingo, pues ahí se celebra la final del Campeonato del Mundo de Fútbol. Dentro de unas horas, millones de personas estarán pendientes de un mismo acontecimiento, ¿no? España y Argentina disputarán la final del Mundial. En los hogares, en los bares, en las plazas, en las calles se respirará una mezcla de ilusión, nerviosismo, esperanza y pasión. Durante 90 minutos el mundo parecerá detenerse. Y no deja de ser fascinante comprobar cómo un deporte puede despertar un sentimiento tan intenso. Sería injusto contemplar este fenómeno únicamente desde una perspectiva crítica, porque el fútbol posee valores que merecen ser reconocidos. La Iglesia cultiva los valores espirituales del deporte. El fútbol une a familias y amigos, crea espacios de convivencia en una sociedad cada vez más individualista, ofrece una ocasión para compartir alegrías y decepciones, fomenta la práctica del deporte entre los jóvenes y transmite virtudes como el esfuerzo, la disciplina, la constancia, el trabajo en equipo, la capacidad de superación. Además, el ser humano necesita espacios de descanso, de sana diversión. Dios mismo ha querido que el trabajo y el descanso formen parte del equilibrio de nuestra existencia. Disfrutar de un partido, emocionarse con él o celebrar una victoria forman parte de esa dimensión lúdica que también ennoblece la vida cuando ocupa el lugar que le corresponde, ¿no? Pero, ahora viene el pero, pero precisamente porque el fútbol moviliza tanto el corazón humano, también se convierte en un magnífico espejo de nuestras contradicciones. Porque una cosa es disfrutar del deporte y otra muy distinta es convertirlo en una religión. Nuestra época tiene una curiosa manera de fabricar santos, pero sin santidad. Los llamamos ídolos. Es mi ídolo, es mi ídolo. Y basta observar a millones de niños para comprenderlo. Si les preguntamos quiénes son las personas a las que más admiran y a las que desean parecerse, pues la respuesta suele ser inmediata. Grandes futbolistas o estrellas del deporte, ¿no? No es malo admirar a quien ha desarrollado un talento extraordinario mediante el esfuerzo y el sacrificio. También la excelencia merece reconocimiento. Pero, a ver, aquí vamos a ser sinceros, la pregunta es otra. ¿Quién ocupa el primer puesto en nuestro corazón? Porque admirar no simplemente es aplaudir. Admirar significa orientar la propia vida hacia un modelo, y aquí conviene preguntarse si no hemos sustituido silenciosamente a los santos por los futbolistas. Durante siglos, las generaciones cristianas crecieron mirando a los hombres y a las mujeres que habían entregado su vida a Dios y a los demás. Eran modelos de humildad, de entrega, de misericordia, de fortaleza, de fidelidad. No eran perfectos, pero señalaban un camino de plenitud humana. Eran los santos. Y hoy, en cambio, la fascinación colectiva se dirige muchas veces hacia personas cuya mayor cualidad consiste en pegarle bien a un balón. A ver, que no estoy despreciando, pero que muchos deportistas
son también magníficos ejemplos de trabajo y de sacrificio, pero bueno, que les estamos admirando porque saben pegarle bien a un balón. Y conviene preguntarnos si estamos colocando sobre sus hombros un peso que no pueden soportar, ¿no? Cuando convertimos a alguien en un ídolo, inevitablemente va a acabar decepcionándonos. Los ídolos son siempre de barro. Y hoy los elevamos hasta el cielo. Mañana los destruiremos en las redes sociales por un penalti fallido, una mala temporada, un error personal. Porque la idolatría siempre termina siendo cruel. Y quizás eso revele que no estamos amando realmente a las personas, sino utilizando sus éxitos para alimentar nuestras propias emociones. También merece una reflexión la enorme desproporción económica que rodea al fútbol profesional, que no estamos hablando únicamente de deporte, estamos hablando de una gigantesca industria que mueve cifras difíciles de imaginar, cuando los intereses comerciales muchas veces eclipsan los valores deportivos. Y sin embargo el mercado suele poner precio a aquello que nosotros convertimos en imprescindible. Si para ti es imprescindible, entonces tiene mucho valor para el mercado. Entonces el problema no es que sea únicamente el dinero, el problema está en el corazón, porque allí donde ponemos nuestra admiración, allí termina dirigiéndose también nuestro tiempo, nuestra atención, nuestros recursos. Y por eso resulta tan provocadora aquella pregunta que el Papa Francisco lanzó hace unos años. No sé si la recordaréis. Dijo él, ¿gritas un gol y no eres capaz de alabar con esa misma fuerza a Dios? A ver, no pretendía quitar importancia a un partido el Papa cuando dijo esa frase. ¿Gritas un gol y no eres capaz de alabar con esa misma fuerza a Dios? Lo que estaba haciendo el Papa era preguntarnos por el orden de nuestras pasiones. ¿Por qué somos capaces de emocionarnos hasta las lágrimas por una victoria deportiva y sin embargo permanecemos casi indiferentes ante el inmenso regalo de la Eucaristía, ante una conversión, ante un bautismo, ante un perdón concedido, ante una vida entregada por amor? ¿Qué ocupa realmente el centro de nuestro corazón? Hay otra enseñanza profundamente humana que el deporte puede aportarnos. La forma en la que vivimos una derrota revela nuestra verdadera madurez. Cuando una afición responde con violencia, con insultos o con odio porque su equipo ha perdido, el deporte deja de educar y comienza a degradarnos. No saber perder es una señal de inmadurez, pero tampoco sabe ganar quien necesita humillar. ¿eh? La verdadera deportividad consiste en descubrir que el rival no es un enemigo, sino alguien gracias al cual el juego ha sido posible. Solo sabe ganar quien respeta al que ha perdido, y solo sabe perder quien es capaz de reconocer el mérito del vencedor sin resentimiento, ¿no? Estas virtudes son mucho más importantes que el propio resultado de un partido, porque preparan a la vida. En realidad, toda existencia humana alterna victorias y derrotas. Quien no aprende a vivir unas y otras con humildad, difícilmente encontrará la paz. Pasados unos días, este mundial será un recuerdo. Los campeones serán otros dentro de 4 años. Las estrellas acabarán retirándose, los récords serán superados, los estadios quedarán vacíos. Pero seguirá siendo decisiva una pregunta mucho más importante. ¿Quién ocupa el primer lugar en mi corazón? ¿Quién es mi número 1? Todos necesitamos modelos. Todos necesitamos referencias, todos terminamos pareciéndonos a aquellos a los que admiramos. Por eso merece la pena preguntarse si nuestros hijos conocen mejor la biografía de los grandes futbolistas que la de San Francisco de Asís, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II o Carlo Acutis, que sería un drama, claro. Y no porque haya que elegir entre unos y otros, sino porque solo los santos nos enseñan el arte de vivir. Bien, o sea que disfrutemos del fútbol, celebremos el deporte, agradezcamos todo lo bueno que es capaz de suscitar, pero, a ver, no confundamos nunca un balón con el sentido de la vida.
Parece mentira que haya que decir esto, ¿eh? No confundamos nunca un balón con el sentido de la vida, porque un campeonato puede llenar una plaza durante una noche, pero solo Dios puede llenar el corazón para siempre. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo Munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores los podéis encontrar tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music y también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Vamos adelante en este programa y vamos a abordar una, una cuestión también de actualidad. Y es a propósito de que en Francia este miércoles, en la Asamblea Nacional de Francia, se aprobó por 291 votos a favor contra 241 en contra la ley de eutanasia y de suicidio asistido, afirmando que los adultos con enfermedades incurables y sufrimientos considerados insoportables tienen derecho, ¿no?, al suicidio asistido o a la eutanasia. Se dice explícitamente en la ley que el sufrimiento puede ser físico o psicológico y por lo tanto se abre una puerta. Es verdad que el presidente del Senado ha anunciado que va a recurrir la ley ante el Consejo Constitucional, pero obviamente todo apunta a lo que apunta, ¿no?, a lo mismo que ocurrió en España. La Iglesia francesa ha calificado la aprobación como una ruptura grave en la historia del país, alertando sobre las consecuencias culturales y sociales, ¿no? Una sociedad que empieza a considerar la muerte como la respuesta al sufrimiento termina debilitando su relación con la vejez, la discapacidad y la enfermedad. Bueno, pues yo quiero hacer una reflexión a propósito de esta noticia sobre la eutanasia encubierta, porque existe eutanasia y existe eutanasia encubierta. Y creo que en el abuso de la llamada sedación, de la sedación paliativa terminal, en ese abuso de la sedación que está poco a poco, o más que poco a poco, yo diría con bastante rapidez, se está generalizando en España. Es verdad que en algunas comunidades autónomas va a una velocidad superior que en otras, pero se va extendiendo el recurso normalizado como si fuese la forma habitual, normal de terminar nuestros días con una sedación terminal que es irreversible, definitiva. Digamos, se distingue lo que es unos cuidados paliativos con atenciones que son, vamos, que no suponen una entrar ya en una muerte irreversible, porque cuando una sedación es terminal ya es irreversible, ¿no? Esa persona ya no puede volver a la conciencia. Una cosa es aplicar, ¿no?, pues tratamientos paliativos para aliviar un momento de dolor refractario, y otra cosa es decidir que vamos a hacer una sedación definitiva, ¿no? Creo que esto se está extendiendo. A mí me están llegando con frecuencia consultas. Por ejemplo, un señor esta semana me decía: mire, es que mi esposa, que tiene Alzheimer, durante bastantes años la hemos acompañado, etcétera, y bueno, y ha sido, pues la verdad es que por parte de la familia lo hemos hecho gozosamente, pero ahora ha venido el médico y nos ha dicho que ahora pues el Alzheimer entra en otra etapa y a partir de ahora pues nos va a tocar ver cosas feas porque su deterioro va a ser muy superior, y el médico nos ha planteado si no era el momento ya de sedarla, de hacer una sedación definitiva para que ya pues acabe sus días de esta manera. Claro. Le dije yo a este hombre, pero hombre, pero eso no es un abuso de la sedación, no es un abuso. Su esposa tendría todavía pues los años de vida, aunque se fuese deteriorando, y habrá obviamente que acompañar ese progresivo deterioro, pero como ahora viene una fase ya que va a ser más fea, vamos a recurrir a la sedación terminal. O sea, creo que se está produciendo
un cambio de paradigma en la forma en la que acontece la muerte. Y sobre esto quiero haceros una reflexión, sobre este cambio de paradigma. Mm, Una reflexión que he querido titular: ¿nos están cambiando el agua de la pecera? Esta expresión que, como sabéis, yo suelo utilizarla con cierta frecuencia. ¿Nos están cambiando el agua de la pecera? Porque hay cambios culturales que no irrumpen de golpe, se producen lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que un día descubrimos que pensamos de manera muy distinta como lo hacíamos años atrás. ¿eh? Esa expresión: a los peces se les puede cambiar el agua de la pecera sin que ellos se den cuenta. Quizás eso mismo nos esté ocurriendo, se está modificando nuestra concepción de la vida y de la muerte sin que seamos conscientes. Y para mí un ejemplo especialmente preocupante es este, ¿no? El de la creciente normalización de la sedación terminal, a la que se le suele llamar así un poco, pues, digamos, sedación profunda o sedación paliativa. Y obviamente vaya por delante que yo no pretendo cuestionar la legitimidad de una auténtica sedación paliativa cuando existe un sufrimiento refractario que no puede aliviarse de otro modo. Esa práctica es correcta y puede ser proporcionada. Constituye un acto de verdadera compasión y de una buena práctica médica. Pero lo que me atrevo a afirmar es que, precisamente porque existe una buena medicina paliativa, tenemos que denunciar el riesgo de que bajo ese mismo nombre se esté extendiendo una práctica muy distinta. Y cada vez con mayor frecuencia se presenta casi como algo rutinario el hecho de inducir a una sedación irreversible, de la que el paciente ya no puede volver a despertar. Se habla de aliviar el sufrimiento, pero apenas se explica que esa decisión supone renunciar definitivamente a la conciencia, ¿no?, en los momentos últimos de la existencia. Se transmite la impresión de que esta es la forma normal de morir. Bueno, ya vamos a sedarlo. Bueno, pero vamos a ver, ¿no existe otra forma de aliviar sus sufrimientos? Y aquí hay que hacerse preguntas, ¿no? A ver, ¿se han agotado realmente todas las posibilidades que ofrecen los cuidados paliativos? ¿Es que es necesario llegar a una sedación irreversible? Hoy disponemos de múltiples recursos, para aliviar el dolor físico, la angustia, la disnea, mediante tratamientos ajustados a cada paciente, ¿no? En muchos casos es posible controlar los síntomas con sedaciones proporcionadas, incluso intermitentes o de menor profundidad, pero sin necesidad de hacer una sedación sin retorno, de abolir definitivamente la conciencia. Sin embargo, da la impresión de que en demasiadas ocasiones, esto cada vez es más generalizado, se está dando un salto prematuro hacia la sedación terminal e irreversible. Yo digo, ¿no estaremos confundiendo aliviar el sufrimiento con eliminar la conciencia al que sufre o con inducir prematuramente a la muerte? Y a ver, las consecuencias de esto son muy grandes, ¿eh? Estamos normalizando una forma de morir en la que desaparece ese último espacio de libertad y de encuentro. Se pierde la posibilidad de una despedida consciente, de una reconciliación familiar, de un acto de perdón, de una palabra de gratitud, de una oración, de ofrecer la propia vida a Dios. Se nos va acostumbrando a pensar que lo mejor es no afrontar conscientemente el momento decisivo de la existencia. Paradigma cristiano es la ofrenda que hizo Jesús, ¿no? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y uno no puede dejar de preguntarse si detrás de esa aparente clemencia nos esconde también otras motivaciones, ¿no?, menos nobles. ¿No influirá a veces la dificultad de acompañar a quien sufre? ¿No habrá ocasiones en las que, pese la sobrecarga asistencial o la escasez de recursos, no estaremos resolviendo el problema del sufrimiento suprimiendo al sujeto consciente que lo experimenta, ¿no? Estas preguntas merecen ser formuladas con serenidad, pero también con valentía, ¿eh? En el fondo, el problema es mucho más profundo que una cuestión médica, es una crisis antropológica. Hemos perdido el sentido del sufrimiento, no sabemos qué hacer con él. Nos resulta insoportable y por eso tenemos la tentación de intentar hacerlo desaparecer de nuestra vida, ¿eh?
Pero aquí la historia está en que no sabemos acompañar al que sufre, y entonces esto lo condiciona todo, ¿eh? El sufrimiento no desaparece porque dejemos de mirarlo. Lo único que desaparece es nuestra capacidad de acompañarlo. Frente a lo que muchos nos acusan, yo diría que el cristianismo nunca ha glorificado el dolor. Al contrario, ha promovido como nadie el alivio del sufrimiento, el cuidado del enfermo, las obras de misericordia corporales. Pero también ha enseñado que existe una diferencia radical entre aliviar el dolor y vaciar de sentido el sufrimiento humano. Y el gran problema de nuestra cultura sigue siendo el mismo, que nos hacemos enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Sin la cruz, el sufrimiento aparece como un absurdo que hay que eliminar cuanto antes. Con la cruz de Cristo, sin dejar de ser doloroso, puede convertirse el sufrimiento en un acto supremo de amor, de entrega, de esperanza. Y la paradoja es esta. Cuanto más intentamos huir del sufrimiento a cualquier precio, más incapaces somos de afrontarlo cuando llega. Y cuanto menos sabemos acompañar a quien sufre, más solos dejamos a los enfermos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es verdad eso de que nos están cambiando el agua de la pecera sin que los peces nos demos cuenta. Nos estamos acostumbrando poco a poco a pensar que la vida solo merece la pena ser vivida mientras conserve determinados niveles de bienestar y de autonomía. Si no, la vida ya no merece la pena ser vivida, ¿no? Eso que me decía este hombre, es que ya me dice el médico que a partir de ahora, pues ya su deterioro va a ser mayor y que su calidad de vida va a ser peor. A ver, es que hemos pensado que el sufrimiento carece de sentido, que la muerte debe de ser gestionada como un procedimiento técnico, que la conciencia del moribundo es un estorbo y no es un don. Y frente a esta deriva, que esto es una deriva, conviene recordar una verdad, que es que la vida no nos pertenece. La hemos recibido gratuitamente y estamos llamados a devolverla con confianza cuando Dios disponga. La verdadera compasión no consiste en evitar que el hombre viva conscientemente el último momento de su historia. Eso no es compasión. Sino en permanecer a su lado, aliviar cuanto sea posible su sufrimiento, ayudarle a descubrir que ni siquiera la muerte tiene la última palabra. El único alivio que llega hasta el corazón, hasta el fondo del corazón, no es el que nos hace olvidar la cruz, sino el que nos permite abrazarla, sabiendo que detrás de ella nos espera la resurrección. Yo hago esta reflexión y con esto que quede claro que no quiero cargar la conciencia de nadie. Ay, yo no sé si lo hice bien, porque mires que el médico me dijo. Vas a ver, somos muy conscientes que estamos tomando decisiones con poca información, que tendríamos que tener mucha más reflexión. No quiero que esta reflexión que hago sirva para que ahora entre en remordimiento de conciencia. Mira, los remordimientos a destiempo son tentaciones. Quita de tu mente esos remordimientos a destiempo. Creo que esta reflexión está hecha para generar criterio y para que aprendamos de cara al futuro, no para que ahora nos machaquemos. Es que el médico dijo, yo igual no supe, sí supe. A ver, pongamos todo eso en manos de Dios, ¿de acuerdo? Pongamos todo eso en manos de Dios, pero sí que creo que tenemos que ir educándonos, educando la conciencia y generando criterio. Bueno, rezamos, ¿no?, por todos. Acordémonos que en la tradición católica se ha tenido la costumbre de rezar por los moribundos, por los que tienen enfermedades terminales, pero es obvio que aquí se habla se ha aprobado la eutanasia, ya. Es que a veces se están jugando las cosas no únicamente en la ley de la eutanasia, sino en el recurso abusivo, casi no, absolutamente normalizado, a la sedación terminal irreversible y definitiva. Bueno, vamos hoy me vais a perdonar que voy a hacer un programa un poco más corto, porque tengo que salir por ahí a diversas cuestiones. Y voy a hacer un último comentario de un tema de actualidad, a propósito también de otra lectura desde el punto de vista de
de nuestra perspectiva de la doctrina social, sobre un tema muy delicado que está aconteciendo en la vida de España, y es que hay bastantes casos de corrupción, ¿no?, que están siendo juzgados de, personas de la vida pública, y que, bueno, muchos de ellos, ¿no?, son en torno al gobierno de España. También es cierto que otros son en torno, ¿no?, a partidos de la oposición, pero lo que es verdaderamente preocupante es, y me parece que esto requiere, ¿no?, pues una reflexión desde el punto de vista de la sensibilidad cristiana. Lo que me parece muy preocupante es que cuando existen, ¿no?, pues los tribunales están encausando a personas por tráfico de influencias, por malversación de caudales públicos, por prevaricación administrativa, etcétera, etcétera, pues resulta que el gobierno se lanza en tromba haciendo acusaciones contra los jueces. Y eso me parece algo muy grave, muy grave. Creo que estamos asistiendo a un fenómeno preocupante, ¿no? Y yo diría que a ver quién defiende al Estado de Derecho, ¿eh? Debía de ser el gobierno quien lo defendiese, ¿no? Y cuando la justicia dirige sus investigaciones hacia personas próximas al poder, la respuesta ya no consiste únicamente en defender la presunción de inocencia de los investigados, que eso es legítimo, pero es que se está dando un paso muy, muy, muy grave, que se está intentando desacreditar a quienes los investigan o a quienes los juzgan. Entonces no hace falta pronunciar determinadas palabras para entender lo que se está diciendo, ¿eh? Cuando se insinúa que los jueces actúan movidos por intereses políticos, cuando se les presenta como una oposición encubierta o como actores de una estrategia partidista, a ver, se está poniendo en duda su rectitud profesional, ¿eh? En el fondo, se les está acusando de dictar resoluciones que no son conformes a la ley, sino conformes a la ideología. O sea, dicho de otra manera, se está insinuando una gravísima deslealtad a su función. Y esto es extraordinariamente serio. Y si alguien tiene pruebas de que un juez ha prevaricado, que las presente. Y para eso existen cauces legales. Pero lanzar esa sospecha de forma genérica contra quienes ejercen su responsabilidad constituye, a ver, una agresión al corazón mismo del Estado de Derecho y de la convivencia entre los ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, a ver, pues porque una democracia no puede vivir sin una justicia independiente. Si los ciudadanos dejan de confiar en que existe un juez capaz de decidir con imparcialidad, entonces ya no queda ningún árbitro en la polarización social. Ya no hay árbitros, solo permanecen los bandos. Y cuando desaparece el árbitro, comienza la ley del más fuerte, claro. Entonces resulta muy difícil creer que magistrados de distintos tribunales, por unanimidad, con trayectorias diferentes, nombramientos distintos, criterios jurídicos diversos, estén formando parte de una inmensa conspiración política. A ver, eso no es creíble. Se están tomando resoluciones judiciales por unanimidad. Entonces, pretender que todos los jueces, ¿no?, están políticamente amañados, eso exige una credulidad mucho mayor que aceptar algo mucho más sencillo. Que los jueces, con sus aciertos y también con sus errores, están haciendo su trabajo. Ninguna institución humana es perfecta. También los jueces se equivocan. Sus resoluciones pueden ser recurridas, pero una cosa es discrepar de una sentencia concreta y otra muy distinta es desacreditar al conjunto del Poder Judicial cuando sus decisiones nos resultan incómodas, ¿no? Y además, a ver, tenemos sentido común, ¿eh? Y hay un detalle que todos comprendemos sin necesidad de grandes análisis. Imaginemos por un momento que los investigadores, o mejor dicho, que los investigados pertenecieran al partido político de la oposición. A ver, ¿estaríamos ahora escuchando los mismos discursos? ¿Se hablaría entonces de que los jueces están politizados? ¿O por el contrario, se ensalzaría su independencia, su valentía, su compromiso con la limpieza democrática? A ver, la respuesta es obvia. Si los investigados fuesen mis adversarios políticos, entonces aplaudiría a los jueces.
Entonces, por eso el juicio moral sobre esta actitud de estar acusando a los jueces resulta tan evidente. La independencia judicial no puede ser un principio que defendemos solo cuando nos beneficia. O creemos en ella siempre, o dejamos de creer en ella cuanto más necesaria resulta. A ver, las instituciones no están para proteger a los gobiernos, están para proteger a los ciudadanos, incluso para protegerles frente a los gobiernos. Y cuando desde el poder se alimenta la idea de que no existen jueces imparciales, de que toda investigación responde a intereses políticos y de que toda actuación judicial forma parte de una conspiración, se está sembrando una desconfianza que puede hacer mucho daño. Porque al final la víctima no va a ser un juez, ni siquiera un gobierno, va a ser la convivencia social. Eso va a hacer que la polarización, ¿sabes?, de la sociedad, pues es que no tenga solución posible. Si nos estamos cargando a los que hacen de árbitro, pues entonces ya una sociedad donde ya nadie cree en la justicia termina creyendo únicamente en la fuerza, en la propaganda, en el poder. Por lo tanto, señores, en medio de este desaguisado, ojalá no procuremos entre todos una cultura política en la que los jueces no sean aplaudidos cuando condenan a mis adversarios, ni insultados cuando investigan a los nuestros. Una cultura en la que el respeto a la justicia no dependa del color político del acusado. Claro, es que si la confianza en los tribunales se convierte en una cuestión de partido, entonces la convivencia social empieza a quedarse sin suelo bajo sus pies. Es que claro, nos quedamos sin suelo. Y si encima a esto le añadimos que perdemos, ¿no?, nuestros criterios morales, pues entonces ya te digo yo, porque claro, por lo menos ¿sabes?, a quienes fundamos, ¿no?, a quienes fundamos en el bien objetivo moral, nuestro juicio último, pues siempre tenemos el recurso a decir, bueno, Dios tiene la última palabra. Ya, pero encima, en una sociedad en la que ese recurso a que Dios conoce la verdad y Dios nos pondrá cada uno en nuestro sitio, digamos, renunciamos a ello, entonces si encima los jueces, pues todos están bajo sospecha de formar parte de la misma acritud y enfrentamiento entre los españoles, entonces la verdad es que estamos ante un auténtico problema. Por tanto, la separación de poderes y el respeto entre el poder legislativo, judicial y entre el propio gobierno, claro, es que es clave, ¿no?, en la búsqueda del bien común. Bueno, estas son las 3 reflexiones que he querido hacer hoy con vosotros. La referente al Mundial de Fútbol. Sé que tenemos oyentes en el programa de España y de Argentina, y diremos que gane el mejor y sobre todo que el deporte nos sirva para alabar a Dios. Nos comprometemos todos, ¿no?, pues a alabar a Dios con fuerza, con más fuerza que el gol que vamos a gritar. Nos comprometemos a ello. Tenemos el tiempo cumplido. Disculpad que en esta ocasión sea más breve. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.